ellos. Claro.
un minutito, ya conecto todo, ¿eh? Acabo de llegar y tengo todo. Las clases. Ya está, o sea, guarden un minutito. PowerPoint. Paso ya se los habilito. Bueno, buenos días. Ahora sí. ¿Cómo les va? Buen Hola. día, profe. Buen día. Tenía desactivado el micrófono. Ah, bien. No. Después con cosas vuelvo a tomar otras y ingresa más gente. Eh, bueno, vi que estaban en el grupo un poquito preocupados por cómo iba a ser la modalidad del parcial. Creo que eso les había dicho el doctor Vega, el parcial va a ser escrito, ¿sí? Les había dicho.
¿Y por qué Sí, era profe, creo virtual? que igual era más con respecto a la modalidad, creo que si iba a ser presencial o virtual, No porque el doctor Vega importa. no lo había definido todavía, No, me y parece. eso no interesa, sea presencial o virtual, ser escrito, la forma de estudiar es igual, ¿sí? Sí, Eh, sí, por supuesto. no, eso les avisa, porque alguno es de afuera que tiene que viajar. Y supongo que sí. Yo no soy de Mar del Plata, pero Claro, claro, bueno. igual yo no había mandado nada al grupo, pero también estábamos viendo a ver qué había sido, o sea, si se había definido, porque como el doctor todavía no había avisado nada. Ah, bien, bien. No, porque lo que pasa es que ustedes ya están cursando presencial. En otras materias donde yo estoy, como seguimos en forma virtual, la gente que es de otros lugares está exceptuada. Los exámenes los vamos a tomar en forma presencial. La cursada sigue siendo virtual. Pero esa gente que es de otros lugares está autorizada a rendir en forma virtual. Pero no sé, en el caso de ustedes, de esta cursada que es así mixta, si va a ser, en este caso capaz que no, que sí o sí Claro, tiene que yo, ser. porque el doctor Vega dijo que iba a preguntar en la facultad sobre si se podía seguir tomando la modalidad virtual o solamente tenía que tomar, o sea, se tenía que tomar solamente presencial. Ah, Y nada, estábamos ahí charlando eso en claro. una clase. Ah, bien, bien, ahora entiendo. No, porque yo no entendía, porque digo, si ya No, saben no, que va a ser él virtual, dijo que iba a no buscar, o importa sea, que si iba a era ver si virtual podía o preguntar. presencial, iba a ser, siempre va a ser seguramente con modalidad multiple choice, no creo que volvamos a la modalidad a desarrollar que teníamos antes, no creo. Así que No, igual supongo que el doctor o usted también nos van a avisar, sí, sí, todavía hay tiempo. seguramente. Sí, sí, ahora después yo voy a hablar con él a ver si ya se comunicó con la facultad, a ver qué les dijeron, y, y ahí veremos, a ver qué hay que Buenísima. hacer. Bueno, bueno, hoy vamos a ver dos temas. Le vamos encima que arrancó un cachito tarde, así que le vamos a meter pata un poquito, ¿sí? Porque nos tocan dos bolillas en el día de hoy, ¿sí? En el caso de que vea que no llegamos, que se nos hace muy tarde, yo no tengo acá el cronograma. A ver el viernes que viene, ¿qué me toca? ¿Alguien tiene el cronograma ahí a mano? ¿Nadie? Sí, Para ver profe. qué me toca el viernes que viene, porque tal vez, si se hace muy Teoría, largo, teoría general de las obligaciones contractuales. no, no, pero entonces yo seguramente lo cambié porque yo no doy ese tema eh, de O sea, obligaciones. hay dos Sí, viernes de dos, hay 1 de octubre. El primero Sí. dice efectos propios de los contratos onerosos. O sea, como 2 veces por semana. 1 de octubre. Porque claro, cuando modificamos el programa, se modificó, creo, el programa. Bueno, la verdad, no sé. Eh, pero bueno, el tema de obligaciones seguro que yo no lo doy, lo va a dar algún otro. Después me voy a fijar, porque esto creo que lo habíamos hablado entre los docentes, o yo odio volver a estudiar obligaciones, no quiero saber nada, estudienlo ustedes, que aparte lo tienen mucho más fresquito y más claro, yo me tendrían que dar, si hacemos esa clase, tienen que dar la clase ustedes como si yo fuese la alumna, más o menos. Que estaría bueno un día intentarlo a ver qué surge. Este, porque seguro que lo tienen más presente ustedes, toda la temática de obligaciones. Bueno, arrancamos con contratos claudicantes, que es un tema muy lindo que a mí me gusta mucho. Eh, a mí es muy lindo, por ahí a ustedes no les gusta, a mí me encanta, pero no quiere decir que por eso sea lindo, a otro no les interesa tanto. Cuando hablamos de que un contrato está claudicante, por eso dice contrato, claudicante no contratos, porque cuando antes yo en el título, a veces pongo contratos, otras veces, eh, porque pareciera que si lo hablo en plural, estaría haciendo referencia a una clasificación nueva de los contratos o un tipo de contratos, ¿sí? Y en realidad no es una nueva clasificación, no es una nueva clase de contrato o un nuevo tipo de contrato.
sino que es cualquier contrato puede llegar en algún momento a estar en una situación que está, como diríamos, en la cuerda floja. ¿Yo? Imagínense, vieron los equilibristas en los circos que van por la cuerda floja, ¿sí? Que arrancan, pero están ahí. Llega un momento cuando andan por la mitad, que ellos en los circos lo hacen a propósito para que la gente, darle emoción a la gente, hacen como un movimiento como que se están por caer. Entonces, esas sensaciones de que van a claudicar, es decir, que se pueden caer. Entonces, un contrato que está claudicante es un contrato que en principio es eficaz, ¿sí? No tiene ningún vicio, en principio, no digamos lo de vicio, digamos que en principio es eficaz, va a surtir efectos, pero puede llegar a pasar algo que ese contrato que era perfectito, caiga, ¿sí? Y pierda esos efectos. Por eso hablamos de que en ese estado el contrato es claudicante, ¿sí? Puede llegar a caer. Y ahora vamos a ver nosotros los supuestos y se van a dar cuenta por qué un contrato puede llegar, que tenía efectos, que estaba hecho para cumplirse y se iba a cumplir, puede llegar a caer. Los tres supuestos son un contrato anulable, cuando se ha pactado una seña de seña penitencial y cuando existe un pacto de displicencia. Son los tres supuestos en los cuales un contrato puede estar claudicado. El primer supuesto, cuando el contrato es anulable, todo contrato, acá todo contrato que es pasible de una nulidad relativa es claudicante, ¿sí? Es decir, hasta que queden firmes esos efectos, ya sea o porque se ha confirmado ese contrato o porque la acción de nulidad ha prescripto, ¿sí? O caducó. Entonces, mientras tanto, hasta que eso no suceda, ese contrato puede llegar a ser pasible de nulidad. Es decir, alguien puede llegar a plantear la nulidad. Estamos hablando de contratos pasibles de nulidad relativa, no de nulidad absoluta, porque si es de nulidad absoluta no puede ser confirmado, ¿sí? Y la acción en nulidad absoluta no prescribe, en cambio, la acción de nulidad relativa sí prescribe. Entonces, si el perjudicado no puede interponer la acción porque prescribió, ya está, ya el contrato queda firme, definitivo. Entonces, mientras tanto, hasta que ese contrato no se ha confirmado, porque supongamos lo celebró una persona menor de edad, ¿sí? Pero luego llega a la mayoría de edad y lo confirma, una vez que lo confirmó, el contrato deja de ser claudicante, ¿sí? Pero mientras tanto, tiene esta característica que es claudicante. ¿Se entiende? Este supuesto es el más fácil, ¿sí? Cualquier tipo de contrato, cualquier contrato que sea pasible de una nulidad relativa, ¿sí? Estamos hablando de contrato anulable porque alguien lo tiene que pedir, ¿sí? No de oficio, sino que una de las partes tiene que pedir, al perjudicado en este caso, tiene que pedir la nulidad. Ese va a ser estar en un momento, cualquier tipo de contrato va a estar como claudicante. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el efecto? Que pierde ese efecto, ¿sí? Y todos los efectos de la nulidad que ustedes conocen de los actos jurídicos, de la obligación de restituirse cosas, que todo vuelve al mismo estado en el que se encontraba al momento de la celebración, ¿sí? Todos esos supuestos de efectos de la nulidad son aplicables a ese contrato que hoy por hoy está así, en la cuerda floja. Primer supuesto, contrato anulado. Segundo supuesto, cuando se ha pactado una seña penitenciaria. Y ahora nos vamos a detener y vamos a hablar de seña. El tema de seña creo que también está en otro punto del programa, que me parece que es en efecto de los contratos bilaterales, ¿sí? Así que ya lo tienen. Quien le toque dar efectos de los bilaterales, creo que, no sé si no me tocaba a mí, pero bueno. Al que le toque dar efectos de los bilaterales, diga, el tema de señas ya está dado ahora, ¿sí? Esto lo aclaro porque hay autores que, como Mosset, por ejemplo, Mosset la seña la trata como, y Borda creo que también, como un efecto de los contratos bilaterales. No lo van a tener en un capítulo de contratos claudicantes, como si lo tienen
Alterini, Lorenzetti, los autores más modernos, ¿sí? Ellos sí tienen un capítulo dedicado a los contratos claudicantes. Por eso este tema, léanlo por el que tiene Borda, fíjense de mirarlo por Alterini, porque en Borda solamente van a encontrar la seña como efecto de los bilaterales. Si no van a figurar, van a buscar contratos claudicantes y no lo van a encontrar, ¿sí? Porque habla de la nulidad en la nulidad, de la seña como efectos de los bilaterales, y del pacto de displicencia no habla Borda, no sé. En cambio, en Alterini sí lo tienen, o Lorenzetti, pero bueno, que son muchos tomos a veces de difícil acceso. Entonces, en este caso, búsquenlo el tema completo en Alterini. Pero igualmente, si no lo tienen y quieren estudiar señas por Mosete, está perfecto, por Borda está perfecto, pero fíjense que no solo es un efecto de los bilaterales, sino que les vamos a preguntar por qué se considera un contrato claudicante. Bien, vamos con seña ahora, ¿eh? Vamos a hablar de seña. Seña pues, se llama seña, señal, arras, es indistintamente, son todos sinónimos, ¿sí? Hay diferentes tipos de seña, hablamos de arras de consentimiento, que era una figura antigua, cuando a alguien le entregaba, celebraba un contrato y entregaba algo, una cosa de poco valor, como demostración de haber celebrado ese contrato, ¿sí? A veces era un anillo, así como de oro, otras veces era un diamante, depende del poder adquisitivo de las civilizaciones antiguas, como forma de ratificar, es decir, como forma de decir, yo te tengo confianza, celebré este contrato y te estoy dando algo como señal de que presto ese consentimiento de mi voluntad de consentir y celebrar ese contrato y de que te tengo confianza. Esas eran arras de consentimiento. Hoy tenemos arras confirmadas, o señas confirmatorias y señas penitenciales. La seña confirmatoria lo que hace sirve para asegurar el contrato, ¿sí? Para dar signos de ratificación del contrato. Las arras seña confirmatoria teníamos en el 475 del Código de Vélez, ¿sí? Se entregaba algo en seña cuando uno celebraba un contrato como forma de decir, bueno, yo me estoy asegurando que voy a cumplirlo. Y en el Código de Vélez también, en el 1202, teníamos en el área civil, ¿sí? El otro 475 era el Código del Derecho Comercial. En el Derecho Civil teníamos las señas penitenciales, ¿sí? La seña penitencial lo que hace es debilitar el contrato, ¿sí? En vez de asegurarlo. ¿Por qué? Porque posibilitan el arrepentimiento. Es decir, yo entrego algo en seña, pero me puedo arrepentir. Si me arrepiento voy a perder lo que di en seña, pero puedo arrepentirme. En cambio, en la seña confirmatoria no puedo arrepentirme. Yo lo que entregué en seña es para asegurarte que lo voy a cumplir. Si me arrepiento, me van a demandar por incumplimiento del contrato, pero no es una facultad de arrepentimiento que tengo en la seña confirmatoria. Entonces, en el Código de Comercio teníamos seña confirmatoria, en el Código Civil, seña penitencial. Cuando se procede a la unificación en el 2015, el Código Civil y Comercial trata la seña en las dos funciones, como una regla general, como seña confirmatoria, excepto que las partes pacten el arrepentimiento. Entonces, esa seña que era confirmatoria se transforma en una seña penitencial. ¿Ven el 1059 lo que dice? Se interpreta como confirmatoria del acto. Se da algo en calidad de seña para decir, te aseguro que yo voy a prestar el consentimiento y lo voy a cumplir. ¿Puedo arrepentirme? No puedo arrepentirme, salvo que lo hubiese pactado. Si pacté la facultad de arrepentirme, en ese caso, esa seña que era confirmatoria se va a transformar en una seña penitencial y depende quién se arrepienta. Si se arrepiente el que entregó la seña, la pierde, y si se arrepiente el que recibió la seña, la debe devolver doblada, ¿sí? Bueno, el 1060, bueno, ahí lo tiene, que tiene que ver con dinero, cosas muebles, ¿sí? Si es esto lo que dice acá, lo vamos a ver ahora después.
Si es de la misma especie de lo que debe darse por el contrato, la seña se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple, pero no si es de diferente especie o si la obligación es de hacer o no hacer. Si yo tengo, el contrato tiene que ver con el pago de un precio en dinero, y yo entrego como seña dinero, puede llegar a considerarse que esa seña es parte de la prestación, ¿sí? Hay una fórmula que ahora vamos a ver que se llama como seña a cuenta de precio. Me lo van a tener en cuenta como parte del precio cuando se cumpla la prestación, siempre que sean de la misma especie. Pero ahora lo volvemos a ver. Vamos a los caracteres. Se aplica a los contratos bilaterales, ¿sí? Por eso es un efecto de los contratos bilaterales. Tiene carácter real. ¿Real por qué? ¿Qué significa? Porque algo se da, ¿sí? Se da algo, existe datio rei, entrega de algo, de una cosa. Es unilateral, una sola de las partes es la que se obliga a entregar la seña. Es onerosa, es accesoria porque siempre va unida a otro contrato, ¿sí? Un contrato principal. Puede ser anterior, concomitante o posterior al contrato, eso según lo que parten las partes. Puede ser, como dije hoy, seña dinero, bienes muebles, créditos, ¿sí? Puede darse cualquiera de esas cosas en carácter de seña. Vamos al supuesto de arrepentimiento. Como decíamos hoy, en nuestro código, si se arrepiente quien dio la seña, pierde lo que se dio en seña. Si se arrepiente el que lo recibió, devuelve la seña doblada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque si solamente devuelve el dinero que le entregaron, ¿cuál es el precio por ese arrepentimiento? ¿Cuál es su costo por el arrepentimiento? Ninguno. Queda en cero. Entonces, siempre que se arrepiente, tiene una consecuencia, ¿sí? El que entregó la seña pierde lo que entregó, y el que se arrepiente, el que recibió la seña, debe devolver lo que le entregaron más otro tanto de su valor. El momento del arrepentimiento. ¿Hasta qué momento se pueden arrepentir? El código no dice nada, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué no dice nada el código? Porque se peleaban mucho, ¿sí? En jurisprudencia había muchos casos diferentes de que los jueces resolvían hasta qué momento me puedo arrepentir, ¿sí? Hay una regla general que si las partes lo pactaron, obviamente hasta el momento que las partes lo pactaron, ¿sí? Se puede arrepentir hasta, no sé, tal fecha, o se puede arrepentir hasta que comienzan a cumplirse la prestación, o se puede arrepentir hasta que haya una efectiva entrega de la cosa, qué sé yo. Lo que ellas quieran, establecen el momento, un límite a esa posibilidad de arrepentimiento de las partes, ahí no tenemos problema y rige lo que las partes pactaron. Cuando las partes nada pactaron, y el código sabemos que no dice nada, entonces hubo plateos. La jurisprudencia dio en diferentes casos, bueno, se ha dicho en diferentes supuestos, yo puse algunos, hay otros, hasta que se ha constituido en mora, es decir, alguien celebra un contrato, al momento de cumplir no cumple, entonces el otro lo demanda por ese cumplimiento hasta que el momento de que lo constituye en mora, antes de la demanda, sino hasta que lo interpela, ¿sí? Para constituirlo en mora, hasta ese momento se puede arrepentir. Eso ha dicho la jurisprudencia en un caso. Otros casos han dicho hasta la notificación de la demanda de cumplimiento, es decir, le inicia la demanda por cumplimiento de contratos y el otro puede arrepentirse hasta que sea notificado de la demanda. Una vez que es notificado de la demanda, ya no. Ese fue otro caso. Y otro supuesto que es el de la mayoría de la jurisprudencia, el hecho lugar, hasta el comienzo de ejecución de las prestaciones. Es decir, las partes, cualquiera de ellas, pueden arrepentirse mientras no haya habido cumplimiento de las prestaciones. Cuando comienzan a cumplirse las prestaciones, ahí finaliza la posibilidad de poder arrepentirse, ¿sí? Entonces ahí, si no cumplo, me van a demandar por el cumplimiento.
¿Qué pasó acá? ¿Alguien acá es martillero, hijo, pariente de martillero, algo? Yo no los veo, así que hable. No, profe, tengo un amigo que estudia martillero nomás, Ah, bueno. pero está Porque estudiando. voy a hablar mal de los martilleros, así que bueno, que nadie se ofenda, no es que voy a hablar mal, pero voy a contar lo que ha sucedido. Como la jurisprudencia decía, hasta empezó a decir mayoritariamente, las partes pueden arrepentirse hasta que comienzan a cumplirse las prestaciones, y los martilleros, que son los cuando se celebra sobre todo las compraventas de inmuebles, que son grandes sumas de dinero, y los martilleros tienen un gran porcentaje por esa intermediación que hacen, ¿sí? Entonces lo que quiere el martillero es que el contrato se celebre, que esa operación se realice. Entonces, si la jurisprudencia le decía que hacía lugar a que las partes puedan arrepentirse mientras no haya habido cumplimiento de la prestación, entrega de cosas, pago del precio, se encontraban con que los martilleros trabajaban mucho con una operación, celebraban los volatos de compraventa, pero no había, hasta que no había escritura, tal vez no había entrega de la cosa, tal vez no había comenzado a pagarse el precio, solamente la seña, y si la gente se arrepentía, el contrato quedaba resuelto. No importa, perdían la seña y quedaba resuelto. Pero ¿qué pasaba el martillero? Perdía la posibilidad de cobrar su retribución, porque él cobra un porcentaje de la venta. Si la venta no se hace, ese martillero pierde esa posibilidad. Entonces, los martilleros dijeron, bueno, la jurisprudencia dijo que la cláusula de seña puede ser mientras no se, la posibilidad, perdón, de arrepentimiento mientras no se comiencen a cumplir las prestaciones. Bueno, pero como el código nos dice que si es de la misma especie se puede considerar parte de la prestación, vamos a poner una cláusula que diga como seña, no esto que dice principio de ejecución, no, quedo más atrás, una cláusula que diga como seña a cuenta de precio, ¿sí? Seña a cuenta de precio. Entonces ya está, como si esa cuenta de precio, si es de la misma especie, se consideran que es parte de la prestación, por lo tanto no van a poder arrepentirse. Eso dijeron los martilleros. Entonces, cuando la gente quiso arrepentirse, y los madriles, no, vas a tener que celebrar el contrato. Planteos judiciales, ¿sí? Los jueces, ¿qué dijeron? No, momentito. La cláusula funciona supletoriamente, primero como seña y luego, cuando efectivamente comienzan a cumplirse las prestaciones, lo que se dio en seña se va a tener en cuenta como parte de la prestación, pero funcionan supletoriamente, es decir, primero como seña. Cuando finaliza la posibilidad de poder arrepentirme porque efectivamente se empezó a pagar un precio o hubo entrega de la cosa, voy a tener en cuenta ese monto dado en seña a los efectos del precio, pero supletoriamente, hasta que no comiencen las prestaciones, no hay principio de ejecución, por lo tanto, las partes pueden arrepentirse. ¿Qué hicieron los martilleros? Establecieron esta cláusula: seña a cuenta de precio y principio de ejecución. Entonces ahí no hay tutía para las partes. Ahí esa seña se transforma en seña conservatoria. ¿Por qué? Porque me imposibilita el arrepentimiento. Si la cláusula dice que la seña que se entregue es a cuenta de precio y principio de ejecución, ese precio, ese monte se considera ya parte de la prestación que comenzó a ejecutarse. Entonces, me imposibilita el poder arrepentirme y entonces esa seña es conservatoria y no me puedo arrepentir. Así que, ojo, cuando tengan clientes, cuando les exhiban un contrato, si la cláusula funciona como seña, cuenta de precio, principio de ejecución,
tienen que asesorar correctamente. Dicen, mira, ojo, que si en el boleto dice esto, no te podés arrepentir, ¿eh? Pero ¿cómo? A mí no me importa si yo me arrepiento porque yo voy a recibir una plata de herencia, pero si no la recibo y me quiero arrepentir, no vas a poder arrepentirte, ¿sí? Yo me he peleado con martilleros, me acuerdo en un contrato de locación, que le habían puesto seña, cuenta de precio, principio de ejecución, y el martillero me decía que eso era legal, que eso estaba en la ley. Yo, imagínense. Así que, ojo con eso. Tienen que tener en cuenta, si no, diga, ¿querés la cuenta de precio? No hay ningún problema, pero seña, principio de ejecución, esa seña pasa a ser confirmatoria y no me posibilita el arrepentimiento. Entonces, ¿qué se hace previo a establecer una cláusula de seña en un boleto? Lo que se hace es la reserva. Esto es solo para los contratos de compraventa, el tema de reserva, ¿eh? Acá, la reserva, cuando uno celebra un contrato de compraventa, no es una seña, ¿sí? Es como una reserva de compra. Para lo único que se obliga el vendedor es a retirarla de la venta, ¿sí? Uno está haciendo una reserva, entrega algo con la suma de dinero, ¿sí? Con el objetivo de que el vendedor la saque de la venta, pero no es seña, ¿sí? Acá no hay, si se arrepiente el vendedor, no hay devolución doblada, ¿sí? No hay devolución doblada. Si se arrepiente el comprador, muchas veces esta reserva es un contrato que se hace ni siquiera con el vendedor, a veces solamente con el intermediario, ¿sí? Con el martillero, donde uno le entrega el dinero, ¿sí? Al martillero para que lo saque de la venta, ¿sí? Y luego, si uno se arrepiente, perdió esa reserva, es decir, el martillero considera que esa reserva es por los gastos que ocasionó, no te la devuelve, ¿sí? A veces, cuando no hay con un martillero intermedio y hay con el vendedor, sí, uno se arrepiente, el vendedor lo devuelve, ¿sí? Y no hay problema porque solo es una reserva, no es seña, ¿sí? Y si se arrepiente el vendedor, devuelve lo que le entregaron, pero no el doble, solamente lo que le entregaron, ¿sí? Eso es lo que se hace solo en los contratos de compra-venta. Yo en el Power, ven acá, les puse una seña de una locación y una oferta o reserva de compra, ¿sí? Para que vean la diferencia, después tranquilos las leen, ¿sí? Para la diferencia. Acá está solo la seña, pero generalmente en los contratos de compra-venta se hace la reserva, un instrumento privado que se hace con el martillero o con el vendedor, entre el comprador y vendedor, como una reserva de compra, y la seña se establece sí en el boleto de compra-venta. Ahí sí, en el boleto de compra-venta es donde figura la seña, y a veces sí, ahí figura como cuenta de precio, principio de ejecución, porque ya hay una voluntad de cumplirse la prestación. Es más, a veces se ha empezado a pagar capaz la mitad del precio, entonces eso que se da en seña es en concepto, ¿sí? Se toma en cuenta, ¿sí? Generalmente en la práctica la seña está en los boletos y la reserva se hace antes, ¿sí? Como otro instrumento previo. ¿Estamos con la diferencia? ¿Sí? Profe, ¿está regulado en algún artículo la reserva? No, no, la reserva no, es práctica. Vamos, sí, volvemos ahora, retomamos el tema de contratos. ¿Por qué la seña es un contrato claudicante? Y porque si se la deja perder, queda sin efecto el contrato. Exactamente, por esto, por el arrepentimiento, ¿sí? Yo pacto hoy, pacto una seña, ese contrato es válido, es eficaz, pero mientras exista la posibilidad de que una de las partes pueda arrepentirse, ese contrato es claudicante, ¿sí? Ahí está. Profe, a mí me quedó una duda, ¿la reserva es parte del boleto de compraventa entonces? No. ¿O la seña? No, ¿La seña?
La seña es parte del boleto de, generalmente, puede ser antes, puede ser después, puede ser posterior, pero generalmente en la práctica, la seña se incluye en el boleto de compraventa y la reserva es antes, ¿sí? La reserva de compra, ¿sí? Pero no necesariamente, no obligatoriamente, la seña puede ser en cualquier momento. Obviamente, si ya comenzaron a cumplirse las prestaciones, no tiene sentido hacer una seña, porque ya estás pagando, ¿sí? Profe, ¿en los contratos de locación no se utiliza también la reserva? No, es en los contratos de compraventa nada más. O sea que sería seña lo de locación. En locaciones, seña. Bien. Si vos porque te pasó algún caso ver que hay una reserva, Sí, pero quizás le decían reserva, pero en realidad tenía la formalidad de una seña, por eso pregunto. sí, puede ser que los martilleros lo hayan querido implementar algún martillero en la locación, pero no, es en la compraventa nada más, Bien. donde funciona. Bien. Seguimos con los contratos claudicantes y vamos ahora al pacto de displicencia. Se escribe así, difícil, displicencia. Acá vamos a detenernos un minuto. Vieron que hablábamos hoy de la facultad de arrepentirse, ¿sí? El pacto de displicencia funciona en los contratos de compra-venta nada más. En los contratos de compra-venta vamos a ver que las partes pueden pactar diferentes cláusulas de arrepentirse, ¿sí? No necesariamente se ha dado algo en concepto de seña, no sería seña, ¿sí? La cláusula de arrepentimiento o facultad de arrepentirse no necesariamente conlleva la entrega de algo en concepto de seña. Puede las partes en cualquier contrato decir que cualquiera de ellas puede arrepentirse y no había nada, ninguna seña dada antes, ¿eh? Si es una cláusula que posibilita que cualquiera de las partes pueda arrepentirse antes del cumplimiento de las prestaciones, no tiene ningún efecto jurídico, ¿sí? Nada más que el contrato se extingue, no se resuelve, se extingue, ¿sí? Nada, ¿por qué? Porque nadie entregó nada, no se cumplió ninguna prestación, entonces ese contrato que celebraron, las partes dicen que cualquiera de ellas pueda arrepentirse antes del cumplimiento de las prestaciones. Perfecto. Como no hubo entrega de la cosa, no hubo pago del precio, recuerden que estamos hablando solamente de compra-venta, no pasa nada. Puede pasar que las partes se arrepientan después del cumplimiento de las dos prestaciones, después de la entrega de la cosa y después del pago del precio. Ahí vamos a estar hablando de unos pactos que están previstos por el código específicamente para los contratos de compraventa que tienen una regulación específica que se llaman pacto de retroventa y pacto de reventa, ¿sí? Depende quién se arrepiente. Si se arrepiente el vendedor, es pacto de retroventa. Si se arrepiente el comprador, es pacto de reventa. Eso lo vamos a ver después cuando veamos contrato de compraventa, ¿sí? Ahora se los menciono nada más. Esos pactos facultan a que cualquiera de las partes pueda arrepentirse siempre después del cumplimiento de ambas prestaciones. El contrato se celebró, se ejecutó, se cumplió, ya terminó, pero las partes pactaron que durante un plazo de 3 años, porque si no lo pactaron, lo dice el código, más no puede ser, tienen un plazo de 3 años para poder arrepentirse. Y tiene una regulación. Esos son pactos de retroventa y de reventa. ¿Y cuál es entonces el pacto de displicencia? El pacto de displicencia faculta que una o ambas partes puedan arrepentirse cuando se cumplió una de las prestaciones, pero la otra no. Es decir, o hubo una entrega de la cosa y no hubo pago del precio, o hubo pago del precio, pero no hubo entrega de la cosa. Ese es el pacto de displicencia.
solamente funcionen los contratos de compraventa, tiene que estar pactado, porque si no estaba pactado en el contrato esta posibilidad, no lo podemos hacer jugar. Tiene que haber estado pactado. Y no es un incumplimiento porque las partes justamente lo pactaron, esta posibilidad de que una de ellas se pueda, o ambas, puedan arrepentirse después del cumplimiento de una de las prestaciones. ¿Sí? Este pacto pactado por las partes puede ser en cualquier contrato de compraventa, de contratos paritarios, ¿sí? Siempre que las partes lo hayan pactado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguen? sí. Bien. En el derecho de consumo, bueno, esto es lo que les expliqué recién, ya lo tenía en un cuadrito. Antes de cumplir las prestaciones, cláusula de arrepentimiento, no tenemos ningún problema acá. Después de cumplir ambas prestaciones, pacto de reventa o retroventa, y después de cumplir una de las prestaciones y otra no, pacto de displicencia. Todas estas son cláusulas que establecen las partes de posibilidad de arrepentirse. Vuelvo a repetir, acá nadie entregó nada como seña, nada, es solamente la escribieron la cláusula. Vamos, ahí hay una filmina vacía, al derecho de consumo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el derecho de consumo existe legalmente un pacto de displicencia. Y tiene que ver con este principio del consentimiento en ralenti, que es propio del derecho de consumo. El consentimiento en ralenti, como dice ahí, es el consentimiento en cámara lenta, ¿sí? Es un mecanismo de protección al consumidor que posibilita que transcurra un plazo desde que el consumidor manifiesta esa aceptación. Lo que está en cámara lenta en la compraventa del derecho de consumo es la aceptación, ¿sí? Está la oferta y está la aceptación para formar el consentimiento, esto lo sabe. Bueno, esa aceptación por parte del consumidor es la que está en ralenti. ¿Vieron cuando la compu está ralentizada? Decimos eso significa en cámara lenta, ¿sí? Ese consentimiento, en realidad, la aceptación, está en cámara lenta. ¿Por qué? Para proteger al consumidor. Y ahora vamos a ver la aplicación de ese principio en el derecho de consumo. En la ley 24.240, el artículo 34, que fue la primera ley de defensa del consumidor, establecía que en las ventas domiciliarias, enumeraba así, ventas domiciliarias, cuando iba el vendedor a tu casa, te tocaba la puerta y si querías comprarle ollas, enciclopedias, como era antes, por correo o por teléfono, es decir, te mandaban el folleto por correo postal o te llamaban por teléfono. En esos casos, el consumidor disponía de un plazo de 5 días corridos desde la entrega de la cosa o de la celebración del contrato, ¿sí? Según lo que fuera más favorable al consumidor, para revocar la aceptación, para decir, listo, yo en realidad lo compré pero me arrepiento. No, y te lo devuelvo, pero no porque está roto, no reúne las cualidades prometidas, no. Te lo arrepiento porque me arrepentí yo de comprarlo. Está perfecto, es tal cual me lo prometiste que iba a ser la cosa, pero me arrepentí. Esto lo establecía la 24.240. La 26.361 le amplía el plazo, le establece de 10 días corridos, ¿sí? Y ya menciona que se considera como venta domiciliaria que toda aquella fuera del establecimiento del vendedor, es decir, ya no me limita al que me toca la puerta por correo o teléfono. ¿Por qué? Porque aparecieron un montón de formas más de venta, ¿sí? Cuando se aprueba la 24.240 no existían los celulares, no existían los medios, las computadoras, los medios electrónicos, ¿sí? No existía nada, ¿sí? Después, por televisión, solamente existía la televisión que te decía el llame ya, y vos llamabas por teléfono y te comprabas algo. La 26.361 le agrega
incluida como venta domiciliaria a toda, la que es por la computadora, el teléfono, de cualquier forma, toda aquella que sea fuera del establecimiento del proveedor, se considera venta domiciliaria. Le amplía los 10 días corridos para que abarque un fin de semana, porque consideran que el consumidor, tal vez una compra que le ha hecho durante la semana, el fin de semana es donde estar más tranquilo, tal vez, y puede pensar lo que compró. Yo acá tengo miles de ejemplos, pero si me los pongo a dar, no voy a llegar a dar el tema que sigue. Pero no sé si vale la pena, y el tema que sigue no lo doy en otra clase. Pero porque en realidad, bueno, todos nos ha pasado de comprar cosas y después querer, a ver, el llame ya. ¿Vieron que llame ya en la tele pone llame ya que yo? O le devolvemos su dinero, ponen un cartelito. No es porque sea buena la empresa de llame ya, sino porque está obligado. ¿Y está obligado por qué? Antes las leyes y ahora el código en estos artículos ya hablan de la venta domiciliaria y a distancia, en la que consideran comprendida lo mismo que decía la ley, toda aquella fuera del establecimiento del proveedor, ¿sí? O sea que incluye todos los supuestos en las ventas que yo haga de esta manera, ¿sí? Y establece en el 1010, la 1110, los 10 días, ¿sí? Desde la celebración del contrato, pero ojo, la ley no está derogada, y la ley me decía desde la celebración del contrato o desde la entrega de la cosa, lo que sea más favorable al consumidor. Entonces, ahí es donde va a valer los artículos que vimos la otra vez cuando hablamos de interpretación, que decíamos la interpretación de los contratos de consumo, que sea más favorable al consumidor, y valen las leyes especiales si son más favorables al consumidor. Acá, el código nos dice desde la celebración de la cosa, pero si la ley nos dice desde la entrega, y esto es más favorable al consumidor, va a ser desde la entrega de la cosa. Bueno, igual acá lo dice, ahora lo estoy leyendo. Si la aceptación es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Bueno, entonces, lo que sea más favorable al consumidor. Entonces, esta cláusula no se puede dejar de lado por las partes, ¿sí? No puede, está obligado, ¿sí? El proveedor a informar, por eso llame ya te pone un cartel o le devolvemos su dinero, ¿sí? Porque está obligado a informarte que si no te gusta lo podés devolver, ¿sí? Todos los gastos son a cargo del proveedor, ¿sí? Vos no tenés que pagar por el envío de vuelta de la cosa, igual te la hacen difícil, ¿eh? Te la hacen difícil porque ahora está mejorando eso, porque antes te la mandaban por correo argentino y si vos querías devolver, revocar y devolver, tenías que ir a, qué sé yo, me acuerdo, a tal ventanilla de la terminal, al fondo, y solamente por esa empresa que habría de 14 a 15 horas devolverla por ahí. Te la complicaba. Ahora ya no, ahora ya me ha pasado o he visto de tener que devolver cosas y la misma empresa logística que te trae te lo viene a buscar a tu casa y se lo lleva si lo querés devolver. Así que eso está mejor. Si no, tienen que reclamar. Tienen que reclamar, te tiene que facilitar el proveedor que puedas devolver la cosa sin, obviamente, ningún tipo de gasto. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Qué pasa Esto con es el tema del uso de las cosas? Siempre, siempre, todo lo que veamos, está bajo el paraguas del principio de buena fe que vimos cuando hablamos de interpretación. Vos no podés devolver el perfume si te gastaste la mitad del perfume, ¿sí? Siempre todo esto es bajo el paraguas de la buena fe. Recuerden, vimos la buena fe lealtad y la buena fe probidades, la buena fe por parte del acreedor y la buena fe por parte del deudor, ¿sí? Sobre el cumplimiento de la obligación. Todo está bajo el paraguas de la buena fe, ¿sí? Bien. No quería dejar de compartir.
puede ser que la cosa, para vos saber si te gusta o no, igualmente eso lo vamos a ver en compraventa porque hay otras, acá se mezclan otro tipo de modalidades que tiene que ver con la venta ad gustum o la venta ensayo-prueba, ¿sí? Son modalidades de las compraventas que las vamos a ver más adelante, en la segunda parte, donde si la cosa era, la venta era ensayo-prueba, vos estás obligado a probarla y solo podés devolverla si la cosa no reúne las cualidades prometidas. Pero si era una venta ad gustum, vos podés devolverla sin tener que justificar el porqué, ¿sí? Pero si la cosa necesariamente tiene que ser probada para ver, vos compraste algo y resulta que lo que compraste en realidad te arrepentís porque, no sé, qué sé yo, qué se me ocurre, compraste un televisor para colocar en un mueble que tiene el espacio para el televisor, pero justo el televisor que compraste no te entra en ese mueble. Entonces, no, ahí no, porque no, ese no sería porque no lo probaste. Bueno, un ejemplo similar, pero algo que tengas que probar necesariamente, o abrir el paquete y probarlo, ¿sí? Puede ser a veces que necesariamente lo hayas tenido que usar para saber, y ahí te das cuenta que te arrepentís y no te gusta. En ese caso sí podés devolverlo, ¿sí? Pero no sería si le hiciste un uso y lo devolvés. Por ejemplo, no sé, te compraste una prenda de vestir, una ropa, la usás y la devolvés sucia y decís, no, la usás, pero ahora me la probé, no me entra, la devuelvo. Perfecto. Pero si la devolvés sucia, con una mancha de cerveza o fernet, una camisa blanquita divina y va una mancha de fernet porque la usaste. Ah, no, pero me arrepentí. Y pero estoy dentro de los 10 días, ¿puedo arrepentirme? No. Ahí tiene que ver con la buena fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, esto que vimos ahora es un claro ejemplo de pacto de displicencia legal en el derecho de consumo, ¿sí? ¿En el resto de los contratos paritarios puede haber pacto de displicencia? Sí. Si las partes pactaron la facultad de arrepentirse después del cumplimiento de una prestación y no de la otra, puede haber pacto de displicencia. ¿Se entiende? Bien, esto hablamos entonces de los contratos claudicantes, que no es una clasificación, sino es un estado, un momento en que se encuentran a veces algunos contratos, ya sea porque son pasibles de una nulidad relativa, porque se ha pactado una seña penitencial, no confirmatoria, penitencial. Si la seña es confirmatoria, no es claudicante. Seña penitencial y cuando se ha pactado un pacto de displicencia. ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a otro tema o tienen preguntas. Profe, yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, que se señe algo, ¿no? Y que vos no puedas justo ir a retirarlo ese día y digas, bueno, me arrepiento de la seña. ¿Se puede? En el sentido de que vos todavía quieras adquirir el bien, pero que, por ejemplo, te den un plazo. Viste que hay muchos lugares donde compras algo y te dicen, mira, tenés un plazo y si no Ahí se te te vence. pusieron un plazo de arrepentimiento. Sí. Ese ¿Viste sería que el te plazo de dicen? arrepentimiento. Sí, exacto. ¿Viste cuando vas a comprar algo y te dicen, te pongo el ticket de cambio, pero tiene una duración de 15 días? Ese es el Claro, plazo de arrepentimiento. perfecto, ahí entendí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver otro tema que tiene que ver con la posibilidad de revisar o modificar un contrato. Por eso el punto, yo no tengo el número de bolilla, número de unidad, perdón, no de bolilla, ya no sé. Acá está, la unidad, ahí está, la unidad 11, que habla de revisión, modificación, adecuación del contrato, frustración del fin. Cuando estamos hablando de revisión en un contrato, todo esto, menos la frustración del fin, que no sé por qué está en esta unidad cuando tendría que estar en la unidad de extinción de los contratos,
ustedes van a ver, creo que con Vega, extinción de los contratos, van a ver que hay diferentes modos extintivos de los contratos, que no es lo mismo que la gente comúnmente dice resolver un contrato, rescindir un contrato, revocar un contrato como si fuese todo lo mismo. Ustedes van a ver en la próxima clase que son todas formas diferentes de finalizar un contrato que tiene consecuencias diferentes y no todas se pueden usar en los mismos contratos, ¿sí? No es lo mismo resolver que rescindir ni que revocar, ¿sí? Bueno, la frustración del fin debería estar dentro de los modos extintivos y ahora después vamos a ver por qué. Porque la consecuencia es la resolución del contrato. El efecto de la frustración del fin es la resolución del contrato. En cambio, la revisión, modificación, adecuación, son todos mecanismos para tratar de preservar el contrato, ¿sí? De que el contrato no se extinga, no se resuelva y se pueda cumplir. Los autores clásicos decían que los contratos, una vez concluidos, debían mantenerse. Si los pactos están hechos para cumplirse, se decía. Por eso pacta sunt servanda. Los pactos están hechos para cumplirse, por lo tanto, lo que pactaron las partes es lo que tienen que cumplir y no hay tutilla, ¿sí? Ahí lo que ellas pactaron es lo que tiene que ser. No pueden venir con cosas raras de querer cambiar, ¿sí? Lo que ellos pactaron es lo que se tiene que cumplir. Los autores más modernos, la doctrina moderna, dicen que el contrato tiene una doble función, no una función individual entre las partes, pero también una función social. Y por esa función social, el Estado se permite la intervención del Estado para a veces revisar ese contrato, modificarlo, adecuarlo en algunos casos. Cuando esa revisión, si esa revisión la hace el Poder Legislativo, la hace a través de leyes de emergencia, ¿sí? Ustedes tienen una muy reciente, el año pasado, la ley de modificación de las locaciones urbanas. Esa fue una ley de emergencia, producto de la pandemia. El Poder Legislativo estableció que los contratos los contratos de locaciones urbanas que antes tenían un plazo de mínimo de 2 años, ahora el plazo es de 3 años, ¿sí? Ahora todas las locaciones urbanas, el plazo mínimo es de 3 años, para proteger al inquilino. También se establecieron cuestiones en relación a los aumentos de precios, que eran cada 6 meses, ahora no se puede hacer. Bueno, cosas que ustedes las van a ver cuando vean el contrato de locación. En realidad, como toda ley de emergencias de locaciones que ha habido en diferentes gobiernos, siempre la función para la cual están destinadas termina no pudiéndose cumplir o perjudicando a aquellos a los que se pretende proteger. Porque se pretende proteger al inquilino, pero resulta que se ponen tantas restricciones que los propietarios sacan de la oferta los inmuebles y no los quieren alquilar. Entonces, hay una carencia hoy, que es lo que está pasando hoy, hay mucha demanda de inquilinos que quieren alquilar y no hay propietarios que quieran ofrecer sus inmuebles justamente por estas. Pero bueno, eso me fui por las ramas, eso después lo vemos de vuelta en la ocasión, pero lo que nos interesa ahora es que el Estado puede intervenir en ese contrato celebrado por las partes, ¿sí? Recuerda que las decía, no podía desalojarse a la gente durante la época de pandemia, ¿sí? Aunque no hubieran cumplido, no podía desalojarlo. Es decir, se mete el Estado entre el derecho privado. Por el Poder Judicial, es decir, por aplicación de la teoría de la imprevisión y del ejercicio abusivo del derecho, es el juez el que dice, este contrato celebrado por las partes, si ocurrieron estas circunstancias, determinadas circunstancias, puede modificarse, ¿sí? Lo hace el juez. El concepto de revisión consiste en el análisis de las estipulaciones convenidas, previa interpretación e integración, y su consideración a la luz de determinados criterios o pautas, para concluir, manteniéndolas, modificándolas o resolviendo el contrato. Es decir,
Pasos a seguir. Primero, el juez interpreta el contrato. En la clase pasada, si surge alguna cuestión que es poco clara, o sea, ha habido una nulidad parcial en el derecho de consumo, integra el contrato, ¿sí? Y lo va a considerar, de acuerdo. Si a pesar de interpretar, integrar, ese contrato se torna de difícil cumplimiento, va a tener en cuenta las circunstancias, ¿sí? Y ahí se va a resolver si se mantiene ese contrato tal como estaba, si se modifica ese contrato o se resuelve el contrato. Esto pueden hacerlo las partes o pueden hacerlo los jueces. Vamos a la modificación, ¿sí? Porque si lo mantengo, listo, lo mantengo como estaba, lo cumplimos y seguimos como estábamos, las condiciones no cambian. Si lo decidimos resolverlo, lo van a ver la clase que viene, cuando vean con Vega, extinción de los contratos, ¿qué pasa si deciden resolver el contrato? Lo que vamos a ver hoy es cuando las partes deciden modificar. Entonces, ahí, el fundamento de la modificación, ¿sí? Resolver entonces es como terminar el contrato, cuando ya no tiene resolución y se Extinguir. puede... Vamos a empezar a utilizar lenguaje jurídico. Extinguir el contrato. Perfecto. Lo van a ver la clase que viene. Lo que vamos a ver ahora es cuando las partes lo modificamos. Lo que va a tratar es que se mantenga el equilibrio. ¿Se acuerdan? El sinalagma genético, ese equilibrio existente al momento de celebrar, que tiene que durar durante toda la vida del contrato, el sinalagma funcional. Para mantener ese equilibrio, va a ser necesario modificar alguna cosita, ¿sí? Y ahí existen mecanismos de modificación, o como se llaman correctamente, mecanismos de adecuación, ¿sí? La adecuación puede ser una adecuación impuesta, ¿sí? Porque lo impone la ley, o puede ser adecuación voluntaria, porque las partes lo pactan. La adecuación impuesta tiene dos modalidades. La teoría de las bases negociales, cuando la ley dice en qué casos, si cambian las condiciones, ese contrato se puede modificar, o la teoría de la imprevisión, cuando la ley pacta la posibilidad de modificar dándose la excesiva onerosidad sobreviniente, que es la imprevisión. Y la adecuación voluntaria son cuando las partes lo pactan. Ahora lo vamos a ver. La adecuación impuesta, la teoría de las bases negociales. En este caso, las partes al momento de celebrar el contrato tuvieron en cuenta determinadas circunstancias. Pero luego, esas circunstancias cambiaron, ¿sí? Por lo tanto, esas bases que negociaron las partes se modifican. Y acá hay diferentes posturas. Hay una teoría subjetiva que dice que siempre que exista una inequivalencia de prestaciones por cualquier tipo de hecho, cambian las condiciones y las partes podrían modificar el contrato. Una teoría objetiva que dice cualquier circunstancia externa no tenida en cuenta por las partes, no importa si produce o no inequivalencia de prestaciones, siempre que aparezca algo que las partes no lo tuvieron en cuenta, posibilita que se pueda modificar el contrato. Y una teoría ecléctica que tiene elementos de una y elementos de otra. Eso depende de los diferentes sistemas jurídicos, las diferentes legislaciones de los países, qué teoría adoptan, qué postura adoptan en la teoría de las bases negociables. La frase que habíamos en latín, que dije hoy, pacta sunt servanda, que eran los pactos están hechos para cumplirse, cuando hablamos de modificación hablamos de rebus sic stantibus, es decir, pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, quiere decir los pactos están hechos para cumplirse si las condiciones no cambian, ¿sí? Si las condiciones cambian, sí lo vamos a poder modificar. En nuestro sistema jurídico no tenemos la teoría de las bases negociales así de como subjetiva u objetiva, sino tenemos una cosa ecléctica, ¿sí? Con la teoría de la imprevisión, es decir, la única adecuación impuesta que tenemos en nuestro código es la teoría de la imprevisión.
¿Qué nos dice el 1091? Se llama teoría de la imprevisión o también excesiva onerosidad sobreviniente o riesgo imprevisible. Son todas formas diferentes de llamar a la teoría de la imprevisión. En este caso, creo que ustedes lo han visto en obligaciones, ¿no? Teoría de la imprevisión, ¿sí? Así que nada, Sí, por profe. eso puse el artículo y no está explicado en las filminas porque sé que lo tienen. Pero saben que cuando sucede la previsión, cuando se tienen que dar circunstancias objetivas y subjetivas, que la prestación se torna excesivamente onerosa, ¿sí? Es decir, el requisito objetivo, una excesiva onerosidad sobreviniente, ¿sí? Porque tiene que darse en los contratos de larga duración, no al momento de celebrarlo, sino después, ¿sí? Y que esa excesiva onerosidad sea por circunstancias extraordinarias. Ahí tenemos el requisito subjetivo, es decir, no por cualquier causa no prevista por las partes, como sería la teoría de las bases negociales objetivas, sino que tienen que ser circunstancias extraordinarias, ¿sí? No tenidas en cuenta por las partes, ¿sí? Por ejemplo, como siempre decimos, en nuestro país, una inflación, una hiperinflación, ya también, antes era la inflación no era imprevisible, pero vino la hiperinflación. Pero ahora que hemos tenido tantas hiperinflaciones, tampoco podemos decir que una hiperinflación es imprevisible. En Alemania les puedo asegurar que sí, que haya un proceso mínimamente inflacionario en Alemania es teoría de la imprevisión. A nosotros no. Nosotros no podemos decir, las partes no pueden decir que no sabían que iba a haber una hiperinflación, que fue una circunstancia extraordinaria. En nuestro país, no. Vamos a ver qué hacemos con eso, pero no invocar la teoría de la imprevisión. Sí podemos invocar la teoría de la imprevisión con la pandemia. ¿Quién sabía que íbamos a tener una pandemia? ¿Quién? ¿Quién se le podía imaginar? Parecía algo del medioevo, de la peste española y la peste negra y todas las pestes. ¿A quién se iba a imaginar ahora que iba a haber una pandemia? Ahora sí, con la pandemia sí se puede invocar la teoría de la imprevisión. Entonces, es una forma de adecuación impuesta por la ley. La ley me obliga, o en realidad obliga al juez, a que readecúe ese contrato, ¿sí? Reajuste ese contrato, porque aparecen circunstancias no previstas por las partes y circunstancias extraordinarias, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando las partes lo pueden pactar? ¿Sí? Porque las partes saben que viven en Argentina, saben que acá hay hiperinflación, si hay catástrofes financieras y económicas, estas cosas que nos pasan a nosotros y a Grecia. Entonces, las partes ya previéndolo, dicen, bueno, vamos a establecer nosotros mecanismos de adecuación voluntario, porque lo hacen las partes voluntariamente. Entonces, ya cuando están celebrando el contrato, establecen estos mecanismos. Tenemos adecuación automática, que es como estableciendo una cláusula de revisión de precio, ¿sí? Las mismas partes dicen en una cláusula que el precio se va a ajustar a la canasta familiar, al costo de vida, al precio oro, a la tonelada de soja, al precio de kilo de novillo vivo que da el mercado de Liniers, qué sé yo, a lo que quieran. Antes, a lo que está prohibido antes, hace muchos años, antes de la época de Menem, de la convertibilidad, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, establecía un índice. Ese índice era un índice que daba el INDEC, con fórmulas que hacían de acuerdo al costo de vida y qué sé yo, un montón de cosas más, carancho iba a decir de cosas más, no es un término jurídico, pero para que se entienda, hacían con una fórmula, establecían un índice que todos los contratos que quisiesen actualizar su precio debían adecuarse a ese índice. La ley de convertibilidad suprime, prohíbe este índice porque ahí estamos en el 1 a 1. La nueva ley de alquileres me empieza también, habla de un índice y establece una formulita rara ahí también.
Está discutidísimo eso, la aplicación de ese índice, ¿sí? Súper discutido. Pero bueno, no importa ahora, después lo vemos cuando vemos la ocasión, lo que nos interesa ahora que son formas de tener previstas por las partes al momento de celebrar el contrato de adecuar el precio. Por eso hablamos de adecuación voluntaria. Esta es adecuación automática, porque automáticamente no tienen que estar volviéndose a juntar las partes, sino que automáticamente ese precio se va modificando, se va reajustando. Otro supuesto de cláusulas voluntarias son las cláusulas de salvaguarda. Estas no son automáticas. Y hay diferentes. Está la cláusula de hardship, que ya hardship significa infortunio, injusticia. Permite, esta es la que aplicamos cuando sabemos que estamos en un país con mucha inflación, con hiperinflación, que sabemos que no vamos a poder aplicar la teoría de la imprevisión, o lo estamos previendo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, cuando sobrevengan circunstancias que hagan al equilibrio económico, nos vamos a juntar y nos vamos a volver a conversar y a ponernos de acuerdo en relación al precio. Es decir, la obligación está acá en volver a reunirse, ¿sí? No se produce la modificación automática, sino que la obligación está en volver a reunirse las partes y a conversar respecto de ese precio, ¿sí? Pueden establecer las partes fórmulas generales, si se da cualquier situación de carácter financiero económico, nos volveremos a reunir. Puede establecer una enunciación puntual, ¿sí? En caso de nuevos costos fiscales, es decir, en caso de que aumenten los impuestos o tal o cual impuesto, nos volveremos a reunir. El cambio, es decir, el dólar, es decir, en el caso de que el dólar se dispare, nos volveremos a reunir. Restricciones de políticas ambientales, ¿sí? Por ejemplo, el volver a reunirse, en el caso, bueno, suena el teléfono fijo que no voy a atender, pero tenemos que escuchar que suene hasta que se corte. Por ejemplo, yo he hecho un contrato donde en una cláusula se establecía que es una zona donde a veces, un contrato de arrendamiento rural, donde es una zona que a veces se inunda, vienen inundaciones, entonces establecimos un precio, pero en el caso de que se venga una situación climática de inundaciones, nos volveremos a reunir a renegociar el precio. Eso es una cláusula de hardship, ¿sí? El volver a reunirse, ¿sí? Pueden establecer un plazo, pueden someter arbitrajes o como quieran las partes, ¿sí? La obligación acá es el volver a reunirse si suceden alguna de esas circunstancias. ¿Se entiende? ¿Sí? No es que es automático que se va a modificar. Lo que se obliga a las partes a volver a renegociar. No puede una decir, no, pacta sunt servanda, lo que pactamos originalmente yo quiero que se cumpla. No, porque estaba la cláusula de volver a reunirse, eso es una cláusula de hardship, entonces estás obligado a volver a reunirse. Si no se llegan a poner de acuerdo, ¿pueden extinguir el contrato? Exacto, depende de lo que hayan pactado, ¿sí? Pueden haber Bien. pactado que el contrato se extingue, pueden haber pactado que el contrato, si no se reúnen, se mantenga como estaba, ¿sí? Depende. Eso van a ser de acuerdo a lo que les convenga a cada una de ellas, ¿sí? Bien. Otra cláusula de salvaguarda es la cláusula del cliente más favorecido. Yo les voy a leer esto, pero después cuando les dé el ejemplo lo van a entender. Dice, una de las partes o todas establecen que el contrato quedará sujeto a las mejores condiciones con las que se beneficie el cliente. Si las circunstancias de plaza se modifican y es preciso otorgar ciertas ventajas a clientes, el contrato se adecúa a las nuevas circunstancias. ¿Y dónde está acá? El ejemplo que puse, empresas telefónicas, claves, tarjetas de crédito. El que no lo hizo, intente alguna vez querer darle de baja al celular, al cable, a una tarjeta de crédito. Intente, pruebe, diga, no lo quiero tener más. No saben.
empiezan una tortura que te van a llamar para ver por qué te querés dar de baja. Te van a ofrecer un montón de facilidades, modificaciones de precio, de todo, con tal de que vos no des de baja. Esto justamente porque en el contrato que vos celebraste, al momento que contrataste con Movistar, Claro, Personal, lo que sea, o Cablevisión, DirecTV, o cualquier tarjeta de crédito, todo ese contrato que nadie leemos, ¿sí? De las cláusulas generales, cláusulas particulares, en esos contratos existe la cláusula de cliente más favorecido, que la empresa, va a haber una cláusula que dice que la empresa va a ofrecerte mejores circunstancias para adecuar el contrato en beneficio tuyo. Es decir, si vos al cable lo llamás y le decís, no, yo no quiero tener más porque es carísimo, porque tengo el modo fútbol y Flow y el HD y el no sé qué, y me cobran una fortuna, yo quiero darle de baja. Te van a ofrecer un descuento, un reajuste, una mayor cantidad de megas en el Wi-Fi. Y eso estaba en el contrato original que vos firmaste hace 20 años, que solamente te ofrecían cable, 20 canales de cable. No, no está en ese contrato. En el contrato original no va a estar. ¿Por qué? Porque la empresa ha establecido una cláusula de cliente más favorecido que te va a ofrecer todas circunstancias, todas modificaciones del contrato para mantenerte como cliente. Esto tiende a que la relación contractual se mantenga, como decíamos hoy. En todo este capítulo que vemos hoy en esta unidad, es tratar de que el contrato se mantenga, ¿sí? Se cumpla y no perderte como cliente. Entonces, no va a ser el contrato original que vos firmaste el día que sacaste por primera vez la línea de Movistar, ¿sí? Se va a ir modificando. Entonces, eso es una cláusula de cliente más favorecido, ¿sí? Porque estaba en esa cláusula que nosotros nadie nos estábamos enterados de que estaba cuando contratamos. Otra cláusula también de salvaguarda es la cláusula de first refusal o refusal, derecho de primera opción. Este es como un contrato de prelación, vendría a ser. Es decir, ante la recepción de una oferta hecha a un tercero, el oferente debe notificar al primer contratante ofreciéndole preferencia en la venta al mismo precio y condición que el nuevo. Nosotros lo vamos a ver cuando veamos los contratos de compraventa, ¿sí? El contrato de preferencia, ¿sí? Perdón, el pacto de preferencia se llama, esta cláusula de refusal. ¿Esto qué significa? Que en el caso, vos compraste algo y en el caso de que vos quieras venderlo, frente a otras ofertas, tenés que darle preferencia a ofrecérselo al que te lo vendió a ver si lo quiere primero, ¿sí? En este caso, puede ser que el oferente en ese tiempo te lo haya vendido porque necesitaba el dinero, pero vos establecés una cláusula de primera opción que en el caso de que tu comprador quiera venderlo, vos te lo ofrezca primero vos, porque capaz que en ese tiempo vos adquiriste, no sé, estás mejor económicamente, pudiste adquirir un préstamo, entonces antes que se lo venza a otro, que te lo venda a vos y lo podés recuperar, ¿sí? Por eso es para tratar de mantener esa relación contractual, esa relación comercial, ¿sí? Por eso, sí. En el caso, por ejemplo, de que se haga esta cláusula y el que firmó la cláusula muera y, bueno, los herederos forzosos tengan la propiedad, ¿ellos también están sujetos a esta cláusula? No, porque depende del tipo de contrato, va a ser. Hay contratos que subsisten respecto de herederos y hay otros contratos que no. En un contrato de compraventa, no, se extingue el contrato, ¿sí? Pero depende del contrato. En una donación puede que sí, ¿sí? En un depósito puede que sí, ¿sí? Depende del contrato. No va a ser para cada caso en particular, lo vamos a volver a ver. Después cuando veamos, ¡ay, Dios! Estos son estos.
de las empresas telefónicas, cable, tarjeta de crédito, que te ofrecen de todo. Decirle que Te si no te molestan. bajan el pack a un 500% no lo aceptás. Exactamente. No, tal cual. Bueno, pero ¿es verdad o no? Nos torturan. Vos intenten querer dar de baja algo, es casi imposible. Es imposible, sí, pero no lo quiero tener más esta tarjeta. Sí, pero hay que clavarse en el no. No, no porque no. Porque no y porque no. Profe, ¿puede ser una Sí, pregunta? sí, Sobre la cláusula esta última que estábamos viendo, en el sí. pacto de volver a vendérselo a quien te lo vendió. ¿Puede ser que después se equipare en el precio? Porque, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo para que se entienda más. Yo vendo un inmueble, tengo esta cláusula, a la hora que se va a vender, a quien yo se lo vendí me avisa que lo va a vender y me lo vende, por ejemplo, a $100.000. Yo le digo que no porque no cuento con el dinero. Pero después resulta que lo vende a 60.000. En el momento que llega a venderlo a 60.000, ¿él me tiene que avisar a mí que lo va a vender a 60.000 o él puede venderlo una vez que yo ya le dije que no, a los 100.000? Depende de lo que hayan pactado. El precio pactado puede ser el mismo, menor o mayor, tanto para el pacto de preferencia como también los pactos de reventa y retroventa que vimos hoy, lo mismo. El precio, eso lo pactan las partes. Eso lo van a pactar las partes. Si no lo cumple, si vos dijiste, siempre y cuando yo ejerzo el derecho de primera opción, si el precio es el mismo. Si lo vende a un precio menor, entonces ahí no estaría cumpliendo, ¿sí? O vos no podés reclamar, o mayor, depende de lo que hayan pactado, ¿sí? Vos no vas a poder reclamarle. Si alguien le ofrece un precio mayor, vos no vas a poder decir nada. ¿Sí? Si vos pactaste que era el mismo precio o menor, entonces sí, no estás cumpliendo la cláusula. ¿Estamos? Sí. Sí, igual habría que Primero ver que la cláusula porque es bastante fina la que estoy planteando. O sea, puede ser que no se estipule que sea mayor o el mismo precio o menor, sino que si se las estipule partes que sea... nada dicen, yo no recuerdo, tendríamos que vernos los artículos de pacto de preferencia, a ver si el código nos decía algo. Me parece que no. Si las partes no decían nada, yo no recuerdo ahora en este momento. Pero el pacto de preferencia tiene varios artículos que lo regulan. Yo en este momento no me acuerdo cuando las partes nada dicen. Sé que si las partes lo dicen, sí, tenemos que atenernos a lo que pactaron. Si vos pactaste que vas a ejercer tu derecho a adquirirlo nuevamente, siempre que sea al mismo precio o un precio menor, si él lo vende a otro a un precio mayor, no podés decir nada. Eso seguro. Pero de acuerdo a lo que vos hayas pactado. Pero no recuerdo si. Pero bueno, lo vemos después, háganme acordar, cuando veamos contrato de compra-venta, de verlo. Bien, Bien. Tal vez el problema se encuentre si lo quiere vender a un precio menor del que se lo está vendiendo a él. Ahí tal vez hubiera un inconveniente. claro, esa era Sí, la inquietud. sí, y depende. Pero te tenés que antes haberlo previsto. Haberlo previsto. Bien, esto, acuérdense que todas estas cláusulas es porque son cosas que las partes pudieron prever, ¿eh? Por eso estamos hablando de adecuación voluntaria. Bien, estamos entonces, volvemos a la primer filmina con el cuadrito, ¿sí? Adecuación impuesta, teoría de las bases negociables, que no la tenemos en nuestro sistema jurídico, teoría de la imprevisión, que sí la tenemos. Adecuación voluntaria, que puede ser automática, con una cláusula de revisión de precio, o con cláusulas de salvaguarda, que pueden ser hardship, cliente más favorecido, y first refusal. Vamos a pasar ahora a lo último punto, y ya, sí, ya estamos terminando, que es el de frustración de la finalidad. ¿Sí? Sí, se me fue. Frustración de la finalidad. Esta es una forma que puede, una situación que puede darse cuando yo contrato y con un objetivo, con un fin. Y resulta que ese fin, si las circunstancias se alteran, cambian, circunstancias extraordinarias tienen que ser,
no se puede cumplir y entonces a mí no me interesa celebrar ese contrato, porque el fin para el que yo lo había celebrado no se va a cumplir. Entonces, yo acá no quiero adecuar ese contrato, yo lo quiero extinguir, porque no me interesa ya. Acá pongo el antecedente caso de la coronación de Eduardo VII, porque es el que tienen en los libros y es muy gracioso. No es gracioso, es llamativo, pero de ahí sucedió, ahí tenemos ejemplos y ahora recontra actuales en caso de frustración de la finalidad. El caso de Eduardo VII iba a ser rey. Entonces vieron que en Inglaterra, en 1903, vieron que en Inglaterra cada coronación de un rey es como un acontecimiento recontra importante, no es como acá que es el traspaso de mando de la banda, ahí adentro de la Casa Rosada, hacen una caravana del Congreso a la Casa Rosada y ya está. En Inglaterra, y si vos lo viste, fuiste ahí a la Plaza de Mayo, viste pasar los autos con la banderita y todo bien, y si no lo viste, no lo viste, y ya pasó. En Inglaterra es muy importante la coronación de reyes, tiene una cuestión de tradición cultural, muy importante, es como que es un acto obligado el ir a ver a la coronación del rey. El tema es que en el caso de Eduardo VII tenía que ser coronado y la gente contrata con los vecinos lindantes a la calle donde iba a pasar toda la comitiva, los edificios que estaban lindantes a esa calle, compraba balcones, ¿sí? Compraba balcones para poder ver la coronación. Resulta que la coronación, no recuerdo por qué, no se realizó, lo mataron, o qué sé yo, algo debe haber pasado, algo terrible seguramente, por lo cual no fue coronado, y la coronación no se hizo. Entonces, la gente que había alquilado esos balcones quería resolver el contrato, pero el que alquiló el balcón, no, a mí págamelo igual, yo qué culpa tengo que la coronación no se haya hecho, pero vos me lo tenés que pagar porque vos me reservaste el balcón, sí, pero ¿para qué? Si a mí no me interesa ahora. Bueno, ese supuesto, trasládenlo a lo que fue ahora con la pandemia. Las fiestas de 15, los casamientos, cuando se había contratado todo el servicio de salones, catering, todo, y no era que no queríamos celebrar el cumpleaños, no es que nos arrepentimos, no se podía, estaba prohibido. Entonces, ahí tenemos para invocar este artículo que es el de frustración de la finalidad. A mí no me interesa que venga y me diga con quien yo contraté y me diga, no importa, pero lo hacemos otro día, ¿sí? Si ese día no lo puede hacer, no se puede hacer. Cumple 15 en 2020, no cumple 15 en 2021. No me interesa hacer la fiesta en el 2021. El casamiento, ponele un año más, un año menos de convivencia de hecho, ponele. Pero la fiesta de 15 es fiesta de 15. La fiesta de egresados era fiesta de egresados. Yo sé que la fiesta de egresados muchas se hicieron en marzo, ¿sí? Se acomodó eso, ahí se hizo como una adecuación, ¿sí? Para evitar a que se cumpla. Pero si no lo podía la gente, los chicos no querían hacerlo en marzo, porque no, supongamos que la vuelta a fase 3, en vez de ser en abril, mayo, cuando fue, no me acuerdo, hubiese sido en marzo y tampoco se podía hacer, no le iban a interesar hacerle una fiesta después. Entonces, esos son supuestos de frustración de la finalidad, ¿sí? Tiene que tratarse de contratos de cumplimiento diferido, obviamente, ¿sí? O el plazo es suspensivo, son contratos de tracto sucesivo, ¿sí? El contrato debe ser válido al momento de que se estamos planteando esa frustración de la causa, ¿sí? Tiene que haber sido con una causa, no cualquier tipo, no, yo contraté una fiesta porque hoy tenía ganas de hacer una fiesta. No, tiene que haber tenido un motivo, una causa, por eso causa-fin. Tiene que tratarse de un hecho sobreviniente, inesperado, grave y ajeno a las partes, ¿sí? Que afecte la concreción de la causa en forma permanente, es decir, no lo podemos volver a hacer. Por eso la fiesta de egresados se podía volver a hacer en marzo. Ya si en marzo no se hubiera podido hacer y ya no.
porque si esa imposibilidad es permanente ya no tiene sentido. Que supere el riesgo asumido. A ver, si yo me entero hoy, yo contraté hace 2 meses, y me entero hoy que va a venir un temporal el sábado, que justo yo hacía la fiesta, y vivimos en Mar del Plata, sabemos que puede llegar, el clima nos puede llegar a hacer una mala pasada, eso lo podíamos prever, ¿sí? Entonces supera el riesgo asumido, tiene que superar, para que sea frustración de la finalidad, debe que superar el riesgo asumido, ¿sí? No podemos decir, y se viene lluvia, entonces yo mejor la fiesta no la quiero hacer en realidad. Bueno, hacela al día siguiente, el otro, no va a llover un mes entero. Inexistencia de mora, culpa o dolo por parte de la parte que lo plantea, es decir, yo no puedo decir, la fiesta la hago y al momento de pagarte te digo, no, en realidad no salió como, no salió como quería porque se largó a llover. Entonces yo quería utilizar el parque y no lo pude utilizar, entonces no te pago. No. Y petición de parte. Esto no opera de pleno derecho, tiene que ser pedido. Y acá tenemos, bueno, diferencias, y ya vamos terminando, diferencias con la imprevisión. Con la imprevisión la prestación se hace excesivamente onerosa. Acá en la frustración lo que desaparece es el móvil, la causa, ¿sí? La causa, el motivo de ese contrato, ¿sí? Acá no tengo que restablecer el equilibrio. Lo que no me interesa es celebrar ese contrato porque ya no tengo motivo por el cual celebrarlo. Diferencia por el caso fortuito. En el caso fortuito se impide el cumplimiento de la prestación. En la frustración no hay imposibilidad de cumplir. Lo que se ve es alterado es la posibilidad de concretar el fin perseguido. Por ejemplo, caso fortuito, la fiesta vino el temporal, me rompió el techo del salón, ¿sí? Y se voló todo el techo. Eso es caso fortuito, fuerza mayor, que el dueño del salón lo tiene que haber previsto que pasa en caso fortuito. Acá no hay una imposibilidad de cumplir. Acá lo que se ve es que no me interesa porque no me sirve no existe más el motivo para el cual yo lo cumplí. Procedimiento, desde que la parte comunica la declaración extintiva a la otra, le hago saber, le notifico al otro mi intención de extinguir el contrato, ¿sí? Y como estábamos, recuerden, cuando hablábamos de consentimiento, ¿sí? Que es la teoría que rige todo el espíritu del código, es de la recepción, es decir, desde que se recibe la comunicación por el destinatario, es decir, no desde que yo envío la carta, ¿sí? No es la teoría del envío, sino la teoría de la recepción, sino desde que el otro la recibe. Efecto, se produce la resolución del contrato, ¿sí? Por eso, esto no sé por qué está en esta parte del programa, en esta bolilla, tendría que estar en la bolilla de extinción, en la unidad en la unidad de extinción, no en la unidad de modificación, porque acá no modificamos nada, acá se extingue el contrato por el método resolución. Cuando vean los modos de extinción, van a ver la resolución. Acá se extingue por resolución. No hay resarcimiento, quedan firmes las prestaciones cumplidas, no las que se encuentran pendientes. Si se entregó un adelanto, debe restituirse, y las partes pueden pactar compensación de gastos. En este caso sí, pueden pactar si la parte había realizado gastos en ocasión de esa fiesta, el compensar los gastos. Todo bajo el paraguas del principio de buena fe, que rige todo contrato, inclusive no desde la celebración, sino desde los pourparlers, recuerden, desde las tratativas preliminares rige el principio de buena fe. Así que todo esto siempre bajo la luz de la buena fe, ¿sí? Por eso tan importante la clase que vimos de interpretación. Todo el tiempo estamos trayendo cosas de interpretación de los contratos, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, relacionen los contenidos de lo que vemos, ¿sí? Bueno, estamos... Sí, profe, muchas gracias por la clase. Ojo, los que tienen Borda y tienen Mosset, que si son mediciones anteriores a la reforma del código,
no van a tener lo de frustración, ¿eh? El contrato, sí, no tienen, porque no estaba antes. Pero Borda sí creo que es posterior al código, ¿no? Sí, La Borda nueva sí. edición. Sí. Bueno, entonces yo no me fijé en Borda si Borda lo tenía o sí. no. Si Borda, si Moset no, pero Borda sí. Fíjense, si no lo tiene, me avisan, lo buscamos. Bueno, esperen que le saco otra fotito por si alguien ingresó ahora. No soy Profe, yo la mala exigente, es el doctor Vega el malo acá, en esta comisión, profe, el que exige asistencia. Sí, Clara. de la corte, ¿se sabe algo al final acerca de la modalidad del parcial? Ya lo dije cuando comenzamos, no se sabe, bueno, Claro, va a ser escrito, ¿sí? Puede ser presencial o puede ser virtual, es lo mismo. sí, sí. Solamente lo considero importante para la gente que no vive acá y tiene que venir de otra ciudad. Para el que vive acá va a ser la modalidad igual, porque si es escrito seguramente también va a ser multiple choice. No creo que volvamos a la modalidad escrita, que eran 4 o 5 preguntas a desarrollar. No creo, no creo. Ok, En ese caso, si llega a hacer preguntas a desarrollar, le meten a los libros, porque no es contestar tipo telegrama, tengo que explicar, tengo que fundamentar. Si van a ser abogados, tienen que desarrollar la argumentación, ¿sí? Así que si es a desarrollar, no puedo contestar, si yo estuve hablando una clase de un tema, contestar un cachito así, 4 renglones, ¿sí? Ahí tengo que saber explicar, pero no creo, lo más probable es que sean multiple choice, ya sea virtual o presencial, va a ser esa modalidad, no sé. No lo Que sé. sería múltiple choice, verdadero o falso, y tal vez Sí, alguna desarrollar o todo múltiple. y casos, ¿eh? A veces Casos. puede ser que sea, capaz que es así, porque lo hacíamos virtual así. Algunas preguntas de contestar verdadero o falso o dar opción, y alguna que era un casito práctico. Profe, ¿nos pueden dar algún, no que sea obligatorio la entrega, pero algún trabajo como para ir practicando casos y eso, aunque sean del Sí, año pasado? sí, lo hablo con Alejandro. A ver si podemos darles alguno. Sí, sí, déjame que lo hable. Gracias, profe. Les digo de hablarlo con él porque él es el adjunto, ¿eh? Acá, donde manda capitán, no manda marinero. Así que, Dale, gracias, profe. bueno, Bueno, chicos, profe, después cuando el centro de estudiantes me suba la clase a YouTube, yo se las cargo en el campus. Hacemos así. profe, última consulta. Sí. ¿Los power de la clase los puede subir al campus? Ya están. Ah, buenísimo, buenísimo. Les vuelvo a repetir, yo subo las clases que ya di, porque a veces los modifico, ¿sí? Entonces, si yo les subo una que ya está del año anterior, capaz que después no es el mismo que les puse en la clase. Por eso lo subo el mismo día de la clase. Buenísimo, gracias. Adiós.